Gracias Adriana, gracias Dr. Gac por haberme invitado. Voy a hablar de la formación de ingenieros para el modelo de desarrollo kirchnerista. Y la formación de ingenieros a primera vista parecería un tema muy técnico, en particular dado ante un auditorio en que mayormente no son ingenieros, asumo los que están escuchándome, pero me gustaría poder convencerlos de que la formación de los ingenieros va a ser importante cuando la sociedad lo tome como fundamental para el desarrollo de la sociedad. Es decir, no es un tema que atañe solamente o que nos atañe solamente a los ingenieros. Para lograr la profundización del desarrollo inclusivo, es decir, este proceso en que si lo tuviésemos que caracterizar, diríamos que sube el PBI y sube, o disminuye, mejor dicho, el índice de Gini, es decir, que el país durante estos 10 años se desarrolló e incluyó a la gente que estaba fuera de los niveles de consumo, fuera de los niveles de una vida digna. Tenemos que producir una evolución en el país. Hoy el país, y mucho antes, en el 2003, era un país que basaba su desarrollo en la exportación agraria. Es decir, en tanto las cosechas andaban, en tanto los precios de las commodities agrarias subían, andábamos bien, y si no andábamos mal, lo que representa una concentración muy fuerte, claramente una concentración muy fuerte de la distribución de la renta. Por otro lado, tenemos las commodities industriales, es decir, tubos, acero, es decir, lo que llaman los productos extendidos, los insumos extendidos, pero la idea es que para que el proceso de desarrollo se siga profundizando, el proceso de desarrollo inclusivo se siga profundizando, tenemos que pasar cada vez más a movernos, y no es una cosa que se hace de un día para el otro, es decir, es un movimiento continuo, a ser productores de productos especiales con mayor valor agregado. ¿Por qué digo que tenemos que evolucionar hacia ser productores de productos especiales o de productos con mayor valor agregado? Porque de esta forma no solamente producimos mayor valor en lo económico, sino que se tironea de la educación, porque los puestos de trabajo que se abren son puestos que necesitan un mayor nivel de educación, se tironea del sistema de ciencia y técnica, etc. Ahora bien, los productos de mayor valor agregado tienen que ser necesariamente productos de mayor valor agregado con tecnología nacional, porque si no estaremos en un tipo de proceso como la maquila, es decir, tenemos energía que puede ser competitiva en su precio, tenemos mano de obra que puede ser competitiva en su precio, pero no formamos las cadenas de valor al interior del país. Y está claro que ese proceso de producir productos especiales de mayor valor agregado, el actor principal tiene que ser el Estado. Y digo, el actor principal tiene que ser el Estado porque ¿cuáles son los actores que estamos viendo en el mundo productivo? Las multinacionales, que no pueden ser el actor principal y no lo pueden ser por un tema fundamental. Ellos maximizan su beneficio a nivel global. Maximizar su beneficio a nivel global significa que la cadena de producción, la cadena de valor está distribuida por todo el mundo. Significa que hay un comercio interempresa, como yo comentaba en una nota de página 2 este domingo, que al Estado le es muy difícil de controlar, en que se venden productos semiterminados, productos terminados desde una planta productora a otra. Y entonces no es la lógica de las empresas multinacionales, no es un problema volitivo, no es un problema de bondad o de maldad, no está en la lógica de funcionamiento de las empresas multinacionales el encabezar este tipo de desarrollo en que esté centrado en nuestro país la mayor parte de la cadena de valor. Ahora bien, este nuevo modelo de desarrollo tecnológico autónomo presenta necesidades y son las universidades nacionales las que tienen
que responder a esas necesidades. Podemos contar que, así como el comienzo de la ciencia puede rastrearse a los griegos, el comienzo de la ingeniería probablemente a los romanos, que construían grandes obras, pero no conocían las leyes básicas científicas para hacer esas grandes obras. Por ejemplo, John Bernal da un ejemplo muy interesante. Cuando la tecnología se adelanta a la ciencia, los fenicios usaban remos y balanzas, y todavía los griegos no habían formalizado la ley de la palanca. Entonces tenemos la ingeniería, tenemos la ciencia buscando explicar la naturaleza, la ingeniería buscando transformar la naturaleza. Y hay dos novedades en el siglo XX. Una es la ingeniería científica, es decir, la ingeniería no basada en las reglas del arte, no basada en las reglas profesionales que se van transmitiendo de maestros a aprendices, sino la ingeniería basada en reglas científicas, en conocimiento científico. Y tenemos la ciencia aplicada, la otra novedad, que es una ciencia que, si bien sigue siendo ciencia, está mirando a un objetivo en particular. Esta cadena entre ciencia aplicada e ingeniería científica la ponen en marcha los americanos allá por el final de la Segunda Guerra Mundial, con una famosa nota que le escribe Vannevar Bush al presidente de los Estados Unidos y que es la famosa Science, the Endless Frontier. ¿Quiénes son los actores en todo este sistema de ciencia y tecnología? Hay un autor que se llama Donald Stokes que hace este gráfico que estoy proyectando. En el eje horizontal lleva el interés por la aplicación en la que se está trabajando. Y en el eje vertical lleva el interés por la búsqueda del conocimiento básico. En el cuadrante 1, tanto el interés por la aplicación como el interés por la búsqueda del conocimiento básico es muy bajo. Son los trabajos estándar de ingeniería, es decir, son los trabajos de cálculo de un edificio, de producción seriada de autopiezas, etc. En el nivel 2, es decir, un gran interés por la aplicación, pero un bajo interés por el conocimiento básico, Stokes lo llama el cuadrante de Edison, porque entre otras cosas que hizo Edison fue el desarrollador del primer centro de investigación tecnológica. Es decir, en el centro de Edison lo que importaban eran las patentes y no el desarrollo de conocimiento. Y no son dos cosas que necesariamente van de la mano. El cuadrante 3 es el que tiene una gran importancia el interés por el conocimiento y una baja importancia el interés por la aplicación. Stokes lo llama el cuadrante de Bohr, y es probablemente hasta el 2003 es donde estaba situado fundamentalmente los investigadores del CONICET, y el CONICET ahora está haciendo un proyecto muy grande para que esto no sea así, y se trasladen al cuadrante 4, que es el cuadrante donde el interés por la aplicación es alto y el interés por el conocimiento también es alto, y lo llama el cuadrante de Pasteur, porque aparentemente Pasteur desarrolló sus conocimientos, hizo un desarrollo de conocimientos básicos, pero incentivado por la industria francesa, creo que de vinos, que necesitaba cierto tipo de desarrollos. Entonces, un esfuerzo que está haciendo el CONICET, como decía antes, por trasladar a los investigadores al cuadrante 4, es la fundación de ITEC. ITEC es una sociedad 49 y 51 entre el CONICET e YPF, y por primera vez el CONICET, en este periodo que estamos viviendo, forma parte de un ente que desarrolla conocimientos para usos productivos. Es decir, no desarrolla conocimientos simplemente para el desarrollo de conocimientos, para la publicación de conocimientos, etcétera, sino que desarrolla conocimientos traccionados por un uso productivo específico. Bueno, y es el tema que hoy requiere la sociedad argentina, el poblar en la Argentina el cuadrante de Pasteur. Los ingenieros y científicos necesarios para trabajar en este cuadrante son ingenieros científicos, es decir, ingenieros con una sólida formación en ciencias de la ingeniería, licenciado en física, química, matemática, etcétera,
con afinidad por el desarrollo de las temáticas tecnológicas, y estos ingenieros científicos son el reservorio del que van a salir posteriormente los doctores en ingeniería, tema al que me voy a referir dentro de un rato, y los científicos ingenieros, que son doctores en ingeniería o en ciencia, que se concentran en temáticas de desarrollo tecnológico, es decir, tratar de empujar el conocimiento científico a ser parte del desarrollo tecnológico. Y para eso es necesario transformar nuestras escuelas de ingeniería. Nuestras escuelas de ingeniería son difíciles de transformar, son lugares con mucha tradición, normalmente contentas de esa tradición, muy reacias a cambiar esa tradición. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos en las escuelas de ingeniería? Los ámbitos tenemos desarrollo tecnológico y desarrollo científico y queremos que se unan. Sin embargo, hay ámbitos diferentes. Los ámbitos de desarrollo científico son las universidades, los laboratorios nacionales como la Comisión de Energía Atómica, como la Comisión de Actividades Espaciales, etcétera. Los ámbitos de desarrollo tecnológico son las empresas productivas, independientemente de quién sea su propietario, pero el desarrollo tecnológico fuerte necesariamente va a ser en empresas en que el Estado juega un rol fundamental. ¿Por qué? Desarrollarse tecnológicamente requiere grandes inversiones y requiere largos tiempos de recupero del capital. Eso solamente hoy en la Argentina puede estar en la lógica del Estado, es decir, las pymes de ninguna forma tienen la capacidad para liderar ese proceso, pueden acoplarse a ese proceso, pero el liderazgo de ese proceso no puede, como lo discutimos ya hace un rato, estar en las grandes empresas multinacionales porque no es su lógica, y entonces el actor relevante que nos queda para nuevamente es el Estado. Y las dos instituciones, es decir, las instituciones productivas y las universidades, tienen que compartir la investigación aplicada. Un desarrollo tecnológico, puede involucrar un desarrollo científico, pero lo excede. El tecnólogo tiene que preocuparse no solo por la base científica de lo que está desarrollando, sino que tiene que preocuparse de que sea fabricable, que pueda fabricarse con los materiales a los que puede acceder en el país, que pueda fabricarse usando una cantidad de recursos razonable para lo que se va a obtener, que pueda introducirlo en el mercado, es decir, que pueda ser usado por la gente, y entonces son esas empresas productivas el ámbito. Ahora bien, es necesario para poder formar los tecnólogos de un desarrollo independiente de tecnología, como decía antes, transformar nuestras escuelas de ingeniería. O ir al sistema americano, en donde hay una carrera corta que es un bachelor, después para los que quieren alguna salida que les dé un nivel mayor, hacer un máster o ir directamente a un doctorado, un PhD para los que quieran trabajar en investigación. Esa discusión creo que no es el momento de darla, porque si no estaríamos copiando un sistema sin las bases necesarias para poder asentarlo. Es decir, yo creo que primero tenemos que poner en marcha las escuelas de ingeniería como centros de investigación ligado a proyectos nacionales y después discutir en detalle si queremos el método anglosajón que hoy se está extendiendo por el resto de Europa con los acuerdos de Bolonia, etcétera, o queremos otro tipo. Me parece que es una discusión que realmente hoy no tiene demasiado asidero darla. La transformación que tenemos que dar hoy es otra. Tenemos que ver cómo se modifican los planes de estudio, cómo se modifica la composición o la dedicación del personal docente, cómo se modifica la composición, dedicación de los estudiantes, etcétera. Claramente, yo hice alguna vez una encuesta personal en donde a dirigentes de empresas industriales le preguntaban qué es lo que más aprecia de la formación de los ingenieros argentinos. Incluso le pregunté a muchos profesores de universidades americanas que recibían para hacer el doctorado de ingenieros argentinos. Y un gran tema de los ingenieros argentinos es que son fuertes
en ciencias básicas. Es decir, un ingeniero argentino sabe normalmente más matemática que un bachelor americano, sabe más física que un bachelor americano, sabe más química que un bachelor americano, pero en algún momento se produce el milagro y se cruzan. Y de repente el tipo que termina haciendo un doctorado en Estados Unidos termina sabiendo muchísima más matemática, muchísima más física, etc. Es decir, dónde se produce el cruce es un tema, o por qué se produce ese cruce es un tema que tenemos claramente que identificar. Por otro lado, no queremos solamente que sepa ciencia básica, queremos que sepa ciencia básica y la pueda aplicar a problemas. Es decir, la educación del ingeniero, usando la ciencia para resolver problemas, es fundamental, porque de eso se trata. Se trata de encarar problemas novedosos, problemas tecnológicos novedosos, y que con herramientas científicas y no científicas los pueda resolver. Y entonces, esa es la parte en donde probablemente nuestros planes de estudio tengan que ser modificados, no cambiar lo que sabemos sobre ciencia básica. Los planes de estudio de ingeniería, para aquellos que no lo conocen, aparte de la ciencia básica, tienen un enorme porcentaje de información tecnológica. Es decir, un enorme porcentaje en que los ingenieros recibimos información sobre tecnologías existentes y que probablemente un tipo que hoy está estudiando ingeniería esté desarrollando su carrera de acá a 20 años, 25 años, esté llegando a la parte más alta de su carrera. En ese momento esa información ya es obsoleta. Ahora, tenemos que establecer cómo se logran estas cosas. Y hay varios temas que yo creo que son fundamentales. La primera, nosotros hemos desarrollado un tipo de escuelas de ingeniería que no se ve en el resto del mundo. No se ve en Europa, no se ve en Estados Unidos, no se ve en Japón, pero tampoco se ve en Cuba, tampoco se ve en Brasil, tampoco se ve en Chile, que son las escuelas de ingeniería en que todo el mundo es part-time. Los profesores son part-time y los estudiantes son part-time. Ese es un tipo de escuela de ingeniería en que no hay investigación. Es decir, es ridículo pensar en investigación con gente que va 9 horas por semana a desarrollar una tarea docente, que da su clase y se va. Es decir, normalmente nosotros formamos, la idea que estaba atrás de la formación de las escuelas de ingeniería es formar administradores de tecnología más que tecnólogos. Y en ese sentido, entonces, aquellos profesores que tenían una fuerte experiencia en la industria, en administración de tecnología, venían y transmitían esa experiencia. Hoy sabemos que la educación del ingeniero no se da transmitiéndole experiencias, sino compartiendo junto con los estudiantes procesos de desarrollo y de investigación. Por ejemplo, una novedad que incorporó en los últimos años, con muchas dificultades, con mucha oposición y muy parcialmente, la Facultad de Ingeniería de la UBA, son las tesis de grado. Es decir, el estudiante que se recibe, bajo la dirección de algún profesor que pueda dirigirlo, desarrolla una tesina o tesis de grado. Esas tesis de grado pierden terreno diariamente frente a otras formas de recibirse, porque la opción que se abre a los estudiantes es amplia, pueden elegir entre la tesis de grado, el desarrollo de un trabajo profesional, etc. Y pierden terreno porque son desestimuladas fuertemente por los docentes, porque dirigir una tesis representa un compromiso de tiempo y de esfuerzo muy grande, muy pocas veces factible para una persona con una dedicación pequeña. El otro tema es los docentes auxiliares. Nosotros en nuestra Facultad de Ingeniería tenemos gente que comenzó su carrera a los 24 años y se jubila a los 70 como docente auxiliar. Y eso no es solamente por falta de puestos para asignar puestos de profesores, sino que básicamente es por un estacionamiento en una categoría de ese tipo, porque bueno, hay una cantidad de gente
que va por poco tiempo a la facultad, que por X motivos que no viene al caso quiere estar en la universidad, pero que su dedicación es mínima. Una universidad normalmente dedica esas posiciones de ayudante de primera, de jefe de trabajos prácticos y demás a los doctorandos, que son los que tienen que vivir en la universidad y fundamentalmente son los que le dan nivel a las actividades que se desarrollan dentro de la facultad. El otro tema es la dedicación de los alumnos. Hay en nuestra sociedad un mito que dice que el estudiante de ingeniería, si es part-time, se hace más hábil en lo que la calle necesita, la calle en general se hace más hábil en lo que la calle necesita y por lo tanto va a ser un mejor ingeniero. Y en realidad de nuevo vamos al ejemplo internacional. No hay países en que tengamos una mayoría ni siquiera de estudiantes part-time, ni siquiera un porcentaje de estudiantes part-time. Claro, esto tiene que ser logrado incluyendo, no priorizando la situación económica. El gobierno nacional ha dedicado fuertes esfuerzos económicos a incentivar las carreras de la ingeniería. El otorgamiento de becas sobre bases de necesidad económica es algo imprescindible para poder establecer que los estudiantes sean motivados, empujados, convencidos a ser part-time. Es decir, formar en las escuelas de ingeniería comunidades de trabajo entre estudiantes y profesores, en que todo eso sea su trabajo y no un lugar de paso a lo largo del día. Los posgrados. Hay una tendencia en los últimos 20 y pico de años en desarrollar maestrías. La tendencia en desarrollar maestrías normalmente para una carrera larga como ingeniería, en que se usa un término tomado de afuera, en la maestría, el máster, etcétera, normalmente muchas veces ha redundado en vaciar de contenido a las carreras de ingeniería, para ese contenido que falta ponerlo en las maestrías, que muchas veces son aranceladas. Es un tema que tiene que volver a discutirse, el tema de la maestría, de las carreras de posgrado, y el que sí tiene que ser fuertemente incentivado es el tema del doctorado. Obviamente no todo estudiante que comience a estudiar ingeniería se quiere convertir en un doctor y habrá que planificar rutas alternativas, rutas que todas ellas sean rutas prestigiosas para los alumnos. En alguna época MIT decidió que para aquellos estudiantes que fracasaban en su examen de ingreso al doctorado, iba a desarrollar una carrera más tecnológica y en que la investigación iba a ser tecnológica, que se llamaba carrera de ingeniero. Bueno, esa carrera fracasó, digamos, nadie se quería inscribir en una carrera en que era la segunda opción, es decir, las rutas alternativas tienen que ser pensadas como rutas con su propio prestigio y no como rutas que vienen a compensar una falla. Bueno, yo digo, así como la política de los gobiernos kirchneristas ha impulsado un fuerte cambio en el perfil productivo de nuestra sociedad en los últimos 10 años, las facultades de ingeniería, las escuelas de ingeniería tienen que ponerse a tono y realizar un fuerte cambio en su propio perfil. Gracias.